Hola a todos, mi nombre es Janet Baez y soy parte del grupo número 1 de Histología con la profesora Evelyn de León de la Facultad de Ciencias de la Salud de nuestra gloriosa Universidad Autónoma de Santo Domingo. Los participantes de esta presentación son Chabeli Jiménez, Dagna Marcelis Herrera, Nidio Isaac Méndez y Josmari García. Cuando nos asignaron el tema para hablar sobre la célula, el citoplasma celular, inmediatamente nos pusimos a investigar y hemos podido plasmar que la célula que vamos a analizar en este caso es la célula eucariota. La célula eucariota es una célula animal. Hay otras células que son las células procariotas, que son las carentes de núcleo. La célula eucariota tiene núcleo, que es una célula humana. El caso que nos toca a nosotros es presentar la membrana plasmática, la célula en general, pero yo voy a hablar de la membrana plasmática. Las generalidades de la célula. La célula proviene del latín cellulae, que significa celda, una celda. Las células son las unidades estructurales y funcionales básicas de todos los organismos multicelulares. Una célula es la unidad mínima morfológica y funcional de todo ser vivo. ¿Por qué? Porque a través de una célula, no importa de dónde sea, todas las células son diferentes de acuerdo al lugar donde se encuentran o a su función. Las células se unen, al unirse forman tejidos, luego los tejidos forman órganos, los órganos forman aparatos y sistemas que son los que conforman nuestro organismo. Las células poseen relativamente la misma actividad vital de los seres humanos, es la nutrición, la relación y la reproducción. Tengan eso pendiente porque al final van a haber preguntas. Entonces, vuelvo y les repito, las células tienen la capacidad de realizar las funciones vitales como si fueran un ente independiente. Nutrición, relación y reproducción. Las células, por su forma, se puede determinar dependiendo del lugar donde ellas se encuentren. Por ejemplo, el citoesqueleto da la forma y varía a causa de tensiones. Por ejemplo, la forma de la célula la da el citoesqueleto. Cito significa célula, esqueleto, óseo, huesos. Es decir, en este caso son fibras en su gran mayoría. Da la forma y varía dependiendo de las tensiones que ejerzan las células contiguas, del estado nutricional de la célula. Ya ustedes saben que si tiene una hiperhidratación van a estar bien con mucha turgencia y si están deshidratadas van a estar muy arrugaditas. Depende del estímulo hormonal y de agentes patógenos externos. Entonces, las formas de las células pueden ser variadas, son esféricas, planas, cúbicas, prismáticas, estrelladas, alargadas, dependiendo del lugar del tejido donde se encuentren. Que de eso es que se trata la histología, es la microscopia de los tejidos. El citoplasma es la región de la célula localizada fuera del núcleo. El citoplasma contiene orgánulos que luego vamos a hablar más adelante y también posee el citosol, que es donde están flotando esos orgánulos. Por ejemplo, la etimología de citoplasma y aloplasma o citosol, que son la misma cosa, la matriz citoplasmática, quiere decir que hialo es un líquido transparente y plasma es líquido a nivel científico. Y el citosol también es cito, célula y sol de solución, es decir, que es un medio acuoso. Aquí en esta figura, obtenida del libro de Ross, Paulina, podemos observar un tipo de tinción de hemotoxilina y eosina, donde esta oscuridad es la que se le da el morado a los núcleos, que es morado rosado. La tinción por lo general es la que se usa cuando se usa el microscopio óptico.
Entonces, estos núcleos alargados que ustedes ven ahí están claramente identificados que son parte de una fibra muscular por la forma de la célula que se observa en esta figura. Todo lo otro alrededor es el citoplasma. Esto es la musculatura lisa del intestino delgado. Como todos esos intestinos son lisos. En esta otra figura se puede observar también una morfología circular donde se puede observar un núcleo con un nucleolo bien marcado y alrededor otros tipos de núcleos al mismo tiempo. Estas son células ganglionares y dependiendo del tamaño de la célula se puede identificar cuáles son esas células en sí, si son axones, neuronas o lo que sea. Bueno, en esta parte aquí está delimitada, esta es la membrana celular que delimita a esta célula, perdón. Entonces, aquí tenemos una luz, estos son los núcleos, y aquí sí ya podemos identificar esa membrana celular y podemos ir formando células. ¿Ven? Si le pasáramos un lapicero por ahí, esas son células que están unidas. Aquí está la luz y esta es la membrana celular que separa esta célula de las otras. Aquí con esta luz que se ve parece que esto es un vaso sanguíneo porque tiene esta luz amplia ahí y toda esta parte de la membrana que lo bordea. Los compartimentos de la célula. La célula tiene dos compartimentos, que es el citoplasma y el núcleo. El tema del núcleo es para el próximo grupo, en la próxima explicación, y a nosotros nos tocó el citoplasma celular. El citoplasma está compuesto por organelos, inclusiones y matriz citoplasmática o bicapa lipídica. Los organelos son estructuras vitales que sirven para ejecutar el metabolismo celular. Todos esos organelos que conocemos, que se lo voy a nombrar más adelante también para poderlo identificar, ya que este material es bastante amplio. Todas las células poseen organelos, es un dato muy importante. Unos más o menos desarrollados, pero todas tienen organelos, unos muy chiquititos y otras muy grandes, dependiendo de la zona donde se encuentren ubicadas. Los organelos se dividen en membranosos y no membranosos. Los membranosos son aquellos que están bordeados por una membrana que los protege dentro del citosol para que no se desparramen o se disloquen o se pierdan. Es decir, esos organelos membranosos están cubiertos por esa membrana. Y los que son no membranosos, que muchas veces son simplemente las inclusiones, los ribosomas, esos son libres en el citosol. Ellos tienen una libertad dentro del citosol. Entonces, las inclusiones son las estructuras no vitales de la célula, porque lo que es vital de la célula son los organelos membranosos. Los nombres de los organelos membranosos que están asociados a una membrana, como ya les dije, son la membrana plasmática, que es la que estamos exponiendo, la que posee dentro de sí el retículo dentro del citosol está el retículo endoplasmático rugoso, que se define RER, retículo endoplasmático liso, el aparato de Golgi, los endosomas, lisosomas, vesículas de transporte, que más adelante también vamos a hablar. Están las vesículas pinocíticas, las vesículas endocíticas y las vesículas con cubierta. Eso es cuando se está haciendo el transporte de proteínas dentro del citoplasma. Estas están involucradas en la endocitosis y la exocitosis. La endocitosis es cuando entran proteínas y navegan dentro de la membrana, y la exocitosis cuando salen. La mitocondria y los peroxisomas son también parte de los organelos membranosos. Los organelos que no son membranosos son los que están libres en el citosol y son tales como filamentos intermedios, centriolos, centrosomas, ribosomas, proteasomas. Ellos son parte del citoesqueleto. Ellos son fibras
son polimeradas, que se forman de pequeñas moléculas y se van convirtiendo en grandes moléculas a posteriori. Aquí podemos ver un microscopio óptico o un microscopio de luz de campo claro, fondo claro, es el básico. Cuando le pregunten, este es un microscopio básico, el que más se utiliza, creo que la profesora lo mostró también. Aquí podemos observar una luz, aquí tenemos los núcleos, tiene una tinción de hemoxicilina y eosina, que es morado y rosado. Entonces la membrana plasmática es toda esta que está acá, toda esta es la membrana plasmática, todo este borde, todo ese borde, este es el núcleo, miren, esta es otra célula, esta también es el borde de la membrana plasmática. Entonces aquí está la parte del tejido externo o extracelular, y aquí de este lado hacia abajo está el intracelular. Perfecto. Ya saben, dependiendo del sitio donde se encuentren las células, van a tener diferentes tipos de forma toda esta membrana. Como vimos anteriormente, vieron que las que eran de tejido muscular eran alargadas, en forma de hongo, fusiformes también. Las funciones de la membrana plasmática. La función de la membrana plasmática, su tamaño, en primer lugar, depende de la función y la localización, como ya dijimos. Por ejemplo, los linfocitos, que son los encargados de defendernos de las infecciones, esos son hasta de 5 micrómetros pequeñitos, y las neuronas, por ejemplo, los axones, que son largas, que te pueden venir desde el tallo cerebral hasta la médula, es decir, esos son otro tipo de neurona. Por ejemplo, el nervio vago, que es el que yo siempre ejercito porque me gusta cantar, y entonces yo ejercito mi nervio vago. Me imagino que el nervio vago es una neurona bien, un nervio bien, con muchísimas neuronas bien alargadas. Bueno, las funciones de la membrana citoplasmática, tiene un límite celular que separa de otras células, de la región externa y de la luz, o sea, intra y extracelular, que eso fue lo que explicamos aquí. Esa es una de las funciones. Separa la célula, esa es la membrana, de otras células, ¿ok? Entonces, transporte de iones y sustancias nutritivas, tales como el glucógeno, la glucosa, el potasio, el sodio. Todos esos son iones que están en la parte superior, donde están los fosfolípidos de la bicapa lipídica. En sus estructuras tienen proteínas. Las proteínas integrales de la membrana se desplazan dentro de la bicapa lipídica de la membrana. Eso lo vamos a explicar ahora un poquito más adelante. Otra de las funciones es el reconocimiento de señales del entorno. Las proteínas integrales de la membrana, como conductos y receptores de la superficie celular, participan en los procesos de señalización, es decir, que son proteínas receptoras de hormonas, y también reciben señales de afuera, de adentro, es decir, ellas están siempre al pendiente. Eso es la función de la membrana plasmática, estar pendiente de lo que hay afuera. Si lo necesita, lo entra con endocitosis, y si necesita deshacerse, puede inclusive, existe también la apoptosis, que es la muerte programada de la célula, que ella también se deshace. Eso es algo maravilloso. También las funciones de la membrana plasmática es para adhesiones, de célula a célula y de célula a la matriz celular. Por ejemplo, aquí ella está adicionándose, se pega a otra célula, se pega a otra célula, y tanto se pega a otra célula como a la matriz extracelular e intracelular. Las proteínas, la mayor parte de las proteínas están dentro de la bicapa lipídica, o la atraviesan por completo, con diferentes tipos de funciones que hay, y metodologías para el transporte de las mismas. Estas proteínas se denominan proteínas integrales de membrana o transmembranas, que están constantemente entrando y saliendo, pero lo que pasa es que esa bicapa también membranosa es selectiva, es una membrana selectiva, y no todo el mundo entra, sino simplemente lo que ella necesita. Los otros tipos de proteínas son proteínas periféricas de membrana, que no están inmersas dentro de la capa lipídica.
Y los hidratos de carbono pueden adherirse a las proteínas. Los hidratos de carbono están flotando en la parte superior de la capa extracelular y de ese modo forman glucoproteínas a los lípidos de la bicapa y así formar glucolípidos. Es decir, los lípidos de la bicapa más las glucoproteínas se unen y forman glucolípidos, que vamos a ver también la glucólisis un poquito más adelante. Estas moléculas de superficie constituyen una capa. Eso es lo que le estaba diciendo. Esas moléculas de la superficie, que son los glucolípidos que están ahí arriba, son una capa. La superficie de la célula se conoce como cubierta celular o glucocáliz. Entonces déjenme buscar la figura número 14 para explicárselo. Bueno, aquí tengo una fotomicrografía de las microvellosidades en la superficie apical de una célula absortiva, es decir, que absorbe. El glucocáliz se encuentra en esta parte superior. Aquí se usó el método PAS, que es el ácido periódico de Schiff de la tinción, porque aquí se puede observar, todo esto son los carbohidratos o glucosis que existe en la parte superior de la membrana extracelular. Y todas estas vellosidades son las que tienen conexión con esa glucosa que va a entrar a la membrana. Entonces, ¿por qué tiene esta forma? Mira, la membrana es la misma membrana que esta. Déjame ver. Déjame buscársela. Esto aquí, por ejemplo, esta es la membrana, ¿verdad? Están aquí los hidratos de carbono flotando, lo ven acá arriba, para que la membrana haga uso de ellos. Aquí están las proteínas periféricas, aquí están las proteínas periféricas, se ven en los extremos, y dentro, transmembrana, está la membrana integral, ¿ok? Ya como saben todos de biofísica, cuando vemos biofísica, los fosfolípidos tienen dos partes, una cabeza que es de fosfato y otras colas que son de lípidos. Entonces, ¿qué pasa? Que las cabezas son ¿cómo que se llama? Hidrofíticas, que aman el agua, y estas son hidrofóbicas, que detestan el medio acuoso. Entonces, por tanto, ellos se embullen hacia adentro y forman lo que es la bicapa lipídica. Entonces, como estamos hablando de la región de cuando se unen dos células, aquí esto está hecho por una microscopia de electrónica de transmisión que se hace a blanco y negro, y también esto tiene una forma que es densa, y por ahí se puede ver la unión de dos células. Esta es una célula, esa es una célula y esta es otra, y están unidas con esa es una bicapa y esta es su otra membrana celular, externa. Están siendo unidas. Ok. Entonces, bueno, ya saben que el glucocáliz se forma aquí arriba, es decir, y aquí se puede ver cómo esta membrana, en vez de ser recta como la anterior, ella tuvo ese contorneo, de manera que la célula aumente la superficie de la membrana para poder aumentar la cantidad de transportadores de sustancias. No todas las células en el organismo son idénticas, por tanto, hay algunas que van a poder adoptar esta forma para poder aprovechar más las sustancias de las cuales ellas tienen necesidad. Esta célula es una célula intestinal, un enterocito, y ella se contorneó así para poder aprovechar y extender su transporte de sustancias. La bicapa, déjame ver, ok, ya pasamos. La bicapa lipídica, como ya le dijimos, entonces está compuesta por fosfolípidos, colesterol, proteínas, y todo eso tiene una formación estándar que es muy movible, es selectiva y hace lo que quiere. Entonces, por ejemplo, el movimiento de los fosfolípidos en biofísica, fue que lo dimos, son 4 tipos de movimiento que tienen estos dentro de la bicapa celular. Es el movimiento flip-flop, que es cuando uno sube y otro baja.
el de flexión, que son flexibles y se contornean, el de rotación, que van rotando uno sobre otro, y la difusión lateral, que van rodando de aquí hacia allá. Es multifunción, es decir, ella se mueve como a su antojo, como le guste, porque es de acuerdo a la necesidad que tenga en el momento y a los nutrientes que se le suministren. Seguimos. Aquí podemos observar la bicapa, el mosaico, pero que ahí se le hizo eh, una criofractura, se llama. Las proteínas integrales de la membrana se pueden ver en un 90% luego de eso. Se congela esa membrana, ¿verdad? Entonces se corta con una cuchilla fina hasta visualizarse mediante esta técnica la preparación histológica especial. Esto se puede ver con el microscopio electrónico de transmisión, que es que tiene esa capacidad de poder ver ese tipo de... Todo esto que ustedes ven rugoso ahí, todas esas son las proteínas integrales. Todas son las proteínas integrales de la membrana, que están en la cara P y en la cara E, que se ve un poquito liso. Ya es la depresión que se ha dejado, pero que esta es la parte que se cortó hacia arriba, y aquí que está toda la porción, y podemos ver cómo esa bicapa de fosfolípidos tiene proteínas, colesterol, tiene todo ahí adentro. Bueno, seguimos. El transporte de la membrana y el transporte vesicular. La membrana el transporte es por difusión simple, que eso es cuando va a favor de la gradiente. Pero déjame empezar desde aquí. Las sustancias que ingresan o dejan la célula deben atravesar la membrana plasmática, ¿ok? Las sustancias que ingresan en la parte extracelular o la que están en la intracelular, que tienen que atravesar la membrana plasmática, tienen que usar un tipo de transporte. Algunas sustancias, por ejemplo, las moléculas liposolubles y moléculas pequeñas sin carga, cruzan la membrana plasmática por difusión simple a favor de su gradiente de concentración. Es decir, que donde sean necesarias que ellas vayan, van hacia allá. Donde hagan falta, van de acuerdo a la gradiente de concentración, donde se concentre, ¿sí? De acuerdo a la necesidad. Todas las otras moléculas necesitan proteínas de transporte de membrana que les proporcionen un pasaje individual a través de la membrana plasmática. Es decir, que ahí van a necesitar un teleférico que la lleve de un lado a otro, porque ellas no tienen la facilidad de poder no usar ATP, que es el adenosín trifosfato, o la energía de las células que dan las mitocondrias, porque no van a tener la facilidad y necesitan un transporte, que eso es lo que vamos a explicar ahora. La difusión simple, eso es a favor de su gradiente, como cuando vimos en biofísica, así mismo, cuando había en la difusión o en la ósmosis, es a favor de la gradiente. La proteína transportadora, ahí pueden ser en vesículas que se transportan, y aquí son canales que se hacen dentro de la membrana para el transporte de las proteínas. La endocitosis y la exocitosis. La endocitosis son dos formas importantes de transporte vesicular, ¿ok? Para las proteínas, porque las vesículas son las que transportan. La endocitosis incorpora moléculas y otras sustancias a la célula. En la exocitosis, las moléculas sintetizadas y otras sustancias abandonan la célula, y la endocitosis se asocia con la formación y aparición de vesículas desde la membrana plasmática, así que ingresan. Inclusive, la endocitosis, las vesículas que se forman ahí cuando entran, están formadas por la misma membrana citoplasmática, porque ellas se embullen ahí y son parte de la misma, y muchas veces tienen mucha parte de la membrana. Entonces, la exocitosis se asocia con la fusión de vesículas procedentes de orgánulos intracelulares con las membranas plasmáticas. Es decir, los orgánulos que, por ejemplo, que están ya de desecho, bacterias, cosas que uno quiera sacar, ya esas son las que se montan en esa vesícula dentro de la exocitosis para ser excretadas de la célula.
Aquí la vemos, la vesícula es así, en la endocitosis cuando entran, eso es cuando ella necesita nutrientes o lo que necesite, las proteínas, ellas entran y se van siendo parte de la membrana plasmática. Esa es la forma de transportarse. Y aquí la forma de excretarse o de salirse, porque como sabemos que tiene su función de nutrición, todos saben que todo el que come tiene que excretar. Y este es el caso, que la célula es una cosa perfecta. Entonces, hasta aquí es mi presentación. Entonces, ¿cuáles son las funciones que cumple de manera autónoma una célula durante su ciclo vital? Esa era una pregunta que se la teníamos a los estudiantes, pero al estar haciendo el video ahora nosotros, entonces tal vez uno de los compañeros puede contestarla. ¿Cuáles funciones cumple de manera autónoma una célula durante su ciclo vital? Si se la saben, compañeros. Bueno, el caso es que la respuesta es nutrición, relación y reproducción. Esas son las tres maneras autónomas que una célula posee. ¿Cómo defines la estructura de la célula de manera sencilla y general? Esa es otra pregunta. Bueno, la célula está formada por una bicapa lipídica, más un citosol o citoplasma, más el núcleo que contiene el genoma, el ADN, más biomoléculas que son las inclusiones y todos los orgánulos, enzimas, proteínas, etc. Y hasta aquí mi presentación. Espero les haya gustado y cualquier pregunta me la pueden hacer en la próxima clase. Gracias, mi nombre es Janet Baez. Chabeli Jiménez, la próxima.